en cirugía mayor ambulatoria. ¿Qué es cirugía mayor ambulatoria? Pues la cirugía de día, la cirugía sin ingreso, la cirugía sin hospitalización. Es la cirugía que el paciente viene a las 9 de la mañana, se opera y se va a las 8 de la noche. Se opera. Hay que distinguir también de esto, cirugía mayor ambulatoria, el paciente viene a las 9 de la mañana, se opera y se va a las 9 de la noche, a las 8 de la noche. En cambio, cirugía de corta estancia no es cirugía mayor ambulatoria. Cirugía de corta estancia es paciente que va al hospital, se opera, pasa una noche en el hospital y se va al día siguiente. Eso no es mayor ambulatoria, es cirugía de corta estancia. Y hay otra cirugía que es la menor ambulatoria, que es el paciente que va al hospital, que se le saca un tumor, un grano, y se va a su casa directamente desde el quirófano. Pero la que hablamos es la mayor ambulatoria, que es una cirugía que nos permite operar al paciente con anestesia local, con local y sedación, con raqui y sedación, con general, con mascarilla laringia, con lo que queramos. Es decir, que esta cirugía admite cualquier tipo de anestesia. Y estos pacientes se marchan por la noche. Los anestesistas, que son nuestros enemigos naturales, en el sentido de que estamos luchando contra ellos todos los días y nos llevamos bien y mal, tenemos un amor y desamor continuo, pues son el grupo médico que más ha avanzado. El anestesista te dice, Paco, ¿cuánto tardas en operarla? 20 minutos. A los 21 minutos y medio el paciente está despierto, con una seguridad absoluta. Por lo tanto, esto ha hecho que estas unidades han mejorado, además de los cirujanos y la cirugía, del buen hacer y del buen de los anestesistas. Por lo tanto, hay que sacarle hierro al anestesio hoy, porque lo hacen fantástico, son fantásticos, y las cosas que ocurren nos ocurren a todos y ocurren al salir de aquí si nos quedamos por las escaleras. Por lo tanto, la anestesia hoy es seguridad. Por lo tanto, la cirugía medio ambulatoria ha hecho que esto, la hernias, se convierta en una ciencia, y por lo tanto es una cirugía multidisciplinar, con cualquier tipo de anestesia, con cuidados postoperatorios de horas y con alta, sin hospital y sin dormir. Esto ha hecho que los hospitales mejoren de una forma importante, que los enfermos mejoren de una forma importante. Hoy la gente dice, doctor, no me ingresará, ¿verdad? Digo, no. Y a veces voy y mire que se va por la tarde. No, yo no. Mira, yo digo al principio, si no, no lo opero. Pero la eficacia es absoluta. Y verdaderamente nuestra unidad funciona con unos resultados muy buenos. Bien, vamos a hablar de cómo operamos. Eso de delante, por detrás, por la paroscopia, por el medio, por la razón. Bien, las dos grandes técnicas son sin prótesis y con prótesis. Y las dos grandes técnicas son o por vía anterior, por delante, o por vía posterior, que es la peritoneal. Por vía anterior pongo Basini. Basini es el gran dios de la hernia, fue un cirujano italiano que montó su técnica en 1890 y consiguió mantenerla hasta 1990, y todavía hay cirujanos, en mi hospital no, pero en otros hospitales que todavía siguen haciendo Basini. Eso quiere decir lo que ocurre. En mi hospital no, porque bueno, porque no tiene sentido mucho hacerlo hoy, pero todavía hay hospitales en Galicia que siguen haciendo Basini, con lo cual verdaderamente hay que reconocer los millones y millones de pacientes que se han operado por técnica Basini. Suldens es el cirujano específico de Toronto, de Canadá, que cambió la técnica, mejoró, es un Basini modificado y sin tensión, lo cual es muy bueno. Y la vía preperitoneal, Ninjus es un cirujano americano muy conocido, que en vez de ir a atacar la hernia por delante, por el inguinal, pues se va por el retroperitoneo, por detrás, y la tapona, los orificios inguinales, por la parte posterior. En principio sin malla, pero luego el mismo Ninjus se pasó a la malla, a la prótesis, y ya la pasamos por el otro lado, como veis. Entonces, hoy la regla de oro de la cirugía de la hernia es hernioplastia con malla, con prótesis o con malla. Hay que hacerlo porque Liechtenstein es una sola malla, Ruco Robins es dos mallas, un tapón y una malla, veremos luego cómo, y luego existen un montón de nuevas mallas muy sofisticadas, muy buenas, que cada una tiene su tal. Y la vía preperitoneal con malla es el Ninjus, es el mismo Ninjus de antes, pero que en vez de dar puntos coloca una malla y mejora los resultados. Y luego, evidentemente, hay la vía laparoscópica. La vía laparoscópica hay dos técnicas, el liponio y no se hace, y se hace o la TAP y la TEP. Diré luego discretamente cómo es. Bien, toda esta historia comenzó en 1958 cuando Usser, un cirujano húngaro, decidió poner una malla en una hernia. Entonces nadie le hizo caso, evidentemente. Esto fue en el 58, todo el mundo sigue haciendo Basini, hasta que en los años 90 con Liechtenstein empezó a decir, bueno, pues tenía razón
este señor Ulcer, que esto sí que es eficaz, sí que funciona. Y hoy el 99% de las hernias se hacen con uno de estos aparejos. Las mallas hay prefabricadas, hay tapones, etcétera. Lo iremos viendo. Lo de la malla fue también una carrera industrial de la industria para hacer nuevas mallas, para mejorarlas, para hacer distintas, para conseguir mejor adaptabilidad al paciente, y las que usamos durante miles de años siguen usando son las de polipropileno. Luego hay las de Gore, pero lo importante es que la malla sea biológica y sobre todo que tenga una integración bioquímica a la malla, es decir, que lo que es una malla y que el tejido de granulación, el colágeno y los fibrocitos se metan dentro de la malla, se adapten y la malla quede como un tejido natural años y años y años y años. Yo personalmente tengo una polémica siempre, que yo pienso que cuál es un chico de 18 años se queja de una malla de por vida. Yo opero muchos estudiantes de medicina, muchos, Dios mío, opero estudiantes de medicina y no les pongo malla. Y defiendo que no, que son muchos años, que va a pasar con las mallas. Ya vamos 50 años de mallas y no pasa nada. Pero realmente hoy lo lógico y lo correcto es ponerle una malla. La regla es poner una malla y no hay que pensar en eso. La malla es eficaz, está demostrado su eficacia, no hay duda, y por lo tanto hay que ponerles mallas sin ninguna duda. Bueno, esto es un esquema muy sencillo de cómo es la cirugía de la hernia. Esto es un Bassini, pues una hernia, se cierra con puntos, se cierra la hernia, o se pone una malla plana encima donde está el fallo, de la vez se cierra, o se mete un tapón en el orificio inguinal, se mete un tapón que hace que la sasa no salga, o se pone una malla en el peritoneo, dentro del peritoneo, que es la cirugía laparoscópica, o unas mallas más sofisticadas que se ponen por dentro y por fuera. Bueno, es un argot quirúrgico, es una lámina muy bonita, pero la malla se pone por delante, por detrás, por el medio, y lo que hay que poner es la buena malla y en el sitio adecuado. Bien, este es Bassini. Esta es la cirugía que hicieron todos los cirujanos del mundo hasta hace muy poco. Yo digo que sigue habiendo cirujanos que las hacen y lo que hacían era, el fallo está aquí, este es el conducto inguinal que va desde el orificio inguinal interno hacia el escroto, hacia el testículo, y aquí es donde falla la hernia y entonces lo que hace es cerrar el tendón conjunto contra la cintilla y la pectinia, que es el arco crural, que es un arco fuerte, y con esto pues se curaban las hernias, se curaban toda la vida, pero esto con el tiempo daba recidiva, o daban más recidivas, o ocurría, o lo hacíamos mal, o el Bassini no era Bassini, pero Bassini lo hacía muy bien y tenía poca recidiva. Pero eso fue haciéndose más fácil, es cirujano dependiente, cirujanos que separan más, que separan menos, pero hoy verdaderamente pues no. Entonces, Schuldeins en su clínica en Toronto dijo que Bassini, evidente es Bassini, que lo importante es la fascia transversalis, que por lo tanto hay que reforzar. Entonces él ideó que se puede hacer el mismo Bassini, pero en vez de hacerlo en puntos sueltos, y lo hace sin tensión, hace puntos continuos, hace tres suturas continuas de abajo arriba, que no dejan tensión, que permiten que el paciente de la camilla se vaya andando a la cama. Esto fue un avance importante y sobre todo que Schuldeins mejoró la recidiva de un 10 a un 1%. Entonces yo sigo haciendo Schuldeins en gente joven, a mí me gusta, es técnicamente un poco más difícil, pero es una magnífica técnica para no dejar malla, lo cual ya os he dicho que hoy hay que dejar malla, que el que estoy confundido quizás sea yo. Winchester es la regla de oro, el gol estándar de la cirugía hoy, es colocar, este es el conducto inguinal y se coloca una malla que refuerza el orificio inguinal interno, el orificio inguinal externo y se sutura al tendón conjunto. No hay tensión, bien, se cura, la malla se tolera perfectamente. Hoy esta malla las damos con puntos, sin puntos, con pegamentos, las dejamos cualquier cosa y funcionan bien y no hay recidiva. Es decir, que hoy damos la vuelta. Esta es la malla de Gilbert, es una malla para mí fantástica, que tiene dos caras, una cara interna, es un doble uso. La interna se mete dentro del anillo, con lo cual se mete por detrás, como el Nijus, y la otra se mete por delante, con lo cual se cubren las dos partes, la cara posterior y la cara anterior, con lo cual el resultado es bueno, las recidivas son bajas, es un poquito más difícil de colocar, pero es una malla muy eficaz. Hoy esta misma malla han hecho la UHS, que es una malla que la mitad se reabsorbe, lo cual si todo esto queda solo la mitad o una, pero esto es mucho más eficaz y mucho mejor y se tolera mucho mejor.
Bien, el NIJUS es la vía posterior, simplemente es en vez de dar por delante, la vemos por detrás, vamos encima del peritoneo, vemos el orificio inguinal interno y externo, lo suturamos o colocamos una malla, es decir, que sería la vía posterior. Hay grupos en España que hacen siempre vía posterior, por ejemplo en Valencia, el doctor David Dávila, o en Barcelona, el doctor López Cano, pues son cirujanos que siempre van por vía posterior y es una buena vía. Es una vía fantástica que todos los cirujanos deben hacer porque es fantástica para las recidivas. Una recidiva de un tapón operado 2 o 3 veces o 4 veces, la vía posterior es muy buena porque es un terreno virgen donde no han andado y donde se deja una malla y se cura perfectamente. Por lo tanto, es una vía que deben conocer los residentes, todo el mundo, porque cuando una vía hernia salida por aquí se cura muy bien y con mucha eficacia. Bien, cirugía laparoscópica. Sabéis que la laparoscopia en la cirugía hemos dejado de operar así o operar así por un televisor. Esto es algo maravilloso y el 70% de cirugía se hace por cirugía laparoscópica y hay que hacerla, pero el problema y la polémica es la hernia. La cirugía laparoscópica tiene 2 defectos. Uno, que es muy cara. 2, que tiene una curva de aprendizaje muy alta. Es decir, que para hacer muy bien la cirugía laparoscópica hay que hacer muchas, hay que hacer 100 o 90. El que hace 90 las hace bárbara en un momento, pero los que tienen que aprender esos 90 es un aprendizaje difícil y complicado. Y además, ¿qué ocurre? Que si hoy la hernia la operas con anestesia local por la mañana y se va a la tarde, con esta tiene que quedarse una noche o no, es mucho más cara el aparataje, tarda 2 días, por lo tanto solo la hacen los grupos muy entrenados en cirugía laparoscópica y la que hacen es la TEP, es decir, la extraperitoneal, no abren el peritoneo, porque abriendo el peritoneo hay más riesgo de llegar así, por lo tanto es muy ingeniosa la técnica, meten por el ombligo un trocker y un trocker con un globo que van separando la pared del peritoneo, el peritoneo es este, y una vez llegan al espacio posterior, al espacio de NIJUS, colocan una malla. Técnicamente es sencilla, pero hay el problema que se puede perforar el peritoneo, con lo cual hay que cerrarlo, que puede haber una lesión de asas, que no ves nada aquí, que en la cara posterior hay un montón de vasos importantes y por lo tanto pues puede haber lesiones graves. Pero los grupos que lo hacen y evidentemente hay que hacerla y en los grupos hay que hacerla, pero si se soluciona de otra forma pues ahí queda. Y bien, la hernia crural en la mujer, este es el orificio crural. Esta es la vena femoral, al lado está la arteria femoral y este es el orificio que se rompe, es el que ocurre en las mujeres delgadas con muchos hijos y es la que se estrangula, es la que verdaderamente es la viejecita que no se le abre, que no se le ven las ingles y que tiene aquí una pelota que no se reduce y que tiene una asa metida y que está perforada. Se puede hacer por vía anterior, colocando un tapón, o se puede hacer por vía posterior, colocando una malla por detrás. Bien, no. Bien, bien, hay otros tipos de hernias en la pared abdominal, que son la hernia umbilical, esto es muy frecuente, sobre todo en mujeres que tuvieron hijos, pues es frecuente, una hernia epigástrica, que es más rara, una hernia de Spiegel, que es una hernia que sale entre el transverso del abdomen y el recto anterior, es un triángulo que esta hernia no se toca, aquí no hay bulto, el paciente tiene bulto, pero el cirujano no le ve el bulto. Una ecografía nos puede dar la realidad o la no, pero verdaderamente es una hernia difícil, es rara también. Y luego una hernia por deslizamiento, aquella que lleva todo el colon detrás de la hernia. Esta es una hernia de un paciente operado 12 veces. Es un chico, todavía sigue siendo un chico, bueno, un chico Dios, de 50 años hoy, que estaba desde los 30 años en la cama con esta hernia. Incluso se decía que era subnormal. Este no podía moverse, estaba así. Esto, en teoría, es el pene, que no se le ve, y esto es su gran hernia. Lo empezamos a operar poco a poco, todos los cirujanos, pasamos todos, hasta que me lo dejaron a mí hace unos años, ya muchos, y lo operé 8 o 9 veces, pero en este momento no tiene hernia, tiene colocadas 8 o 10 mallas, es un chico normal, está trabajando, y verdaderamente una hernia donde nos puede llevar y nos puede hacer. Bien, esta es la historia natural de la hernia hoy por hoy. Todo empezó con Bassini en el 87, pero él lo continuó siempre hasta el 50. En el 50 empiezan las clínicas, empieza Schuldeins, su clínica, y también, sobre todo en el 70, empieza la CMA, la cirugía medioambulatoria, que da un paso importante. Luego, en el 80, en la época de los 80, Lichtenstein y Gilbert y Rucott, Robbins
colocan las mallas, las colocan ya a todo el mundo. En los 90 empieza la polémica, la laparoscopia sí o no, y hoy, en el año 2000, 2010, ¿cuál es el avance más importante de la cirugía de las hernias? Sin lugar a duda es la prótesis. ¿Qué prótesis colocar? La que sea bio más compatible, la que sea mejor, la que se reduzca a la mitad, la que se adapte mejor a los tejidos y la que cure la hernia. Aquí es donde va la modernidad de esta cirugía. Hoy han aparecido en el mercado cantidad de mallas macroporosas, microporosas, de alto peso, de bajo peso, de medio peso. Pero lo importante es que todas estas mallas, la mitad desaparecen y dejan solo una parte en la hernia, curan la hernia y por lo tanto aquí es donde va la modernidad de todo esto. Por lo tanto, hoy hay que buscar la mejor malla, posiblemente de alta densidad y macroporosa. Hoy existen mallas compuestas, esto es mallas con doble faz, con doble cara, una cara que nos permite dejar el polipropileno en contacto con las asas de intestino sin que haya fístula ni perforación. Hay las mallas biológicas, que son súper carísimas, valen 1.000.000 de pesos cada una, y que su eficacia no está probada. Y, sobre todo, a donde vamos, esas mallas bioactivas. ¿Qué es una malla bioactiva? Una malla bioactiva es una malla que le puedes poner antibióticos, que le puedes poner heparinas, que les puedes poner complejos de granulación, que le puedes poner colágeno, etc. Y eso es donde va la moderna, y lo que hay que hacer es una hernia con una malla lo mejor y lo más moderna posible y que se puede poner. Muchas gracias por su atención. Bien.